Comercio 32 de la ciudad de Juliaca, del departamento de Puno, del país Perú. Bueno, en primer lugar hablaremos sobre la cruel pedagogía del virus. Quien escribió este libro fue Buenaventura de Sousa. ¿Quién fue Buenaventura de Sousa? Fue un catedrático, psicólogo, profesor de Portugal. Era un profesor portugués. Hola, mi nombre es María Enrique Copa, soy estudiante del Comercio 32, estoy en el cuarto C. En este podcast hablaremos sobre los principales capítulos del libro. También reflexionaremos y analizaremos sobre la pandemia, cómo la pandemia nos ayuda a reflexionar sobre el mundo y también cómo la pandemia empieza con los cambios que necesitamos sobre la sociedad y también cómo cuidar el medio ambiente. Gracias. Hola, mi nombre es Lucemeita Rodríguez Cayata y el día de hoy en este podcast daremos un recorrido de cómo la pandemia afectó de manera diferente a las personas y cómo la pandemia dejó al descubierto problemas que ya existían y que ignorábamos. Gracias. Hola, mi nombre es Rosemary Yanacarapi. Hoy día compartiremos sobre las conclusiones del autor, por la cual es una reflexión muy importante, que es una sociedad más solidaria y también está preparada para enfrentar futuras crisis. Y sin más que decir, vamos a dar de entender el primer capítulo. Vamos. Bueno, como les dije que íbamos a hablar sobre el primer capítulo, ya ustedes ya me conocen y hablaré sobre cómo el virus destruyó aquello que era sólido, o sea, todo lo que era sólido lo desvaneció en el aire. Pues, como ustedes saben, en la pandemia del SARS-CoV-2 o del COVID-19 había muchas cosas materiales, como para las personas su trabajo, para los estudiantes, adolescentes, eran sus estudios, pero con la pandemia se desvaneció eso. Ya no eran las cosas comunes que nosotros hacíamos, se desvaneció y empezamos a hacer como, para los estudiantes sería la clase virtual. Y para los trabajadores así, a veces en la pandemia salieron despedidos. Bueno, en el primer capítulo también da a entender que la pandemia reveló, o sea, problemas que estaban ocultos en el o sea, problemas que ya habían existido pero no se habían dado a la luz. Y con la pandemia recién salieron a la luz esos problemas. Bueno, sin más que decir, les voy a hacer una pregunta que ustedes sabrán. ¿Por qué el virus afectó más que todo a los trabajadores informales? Dice en el libro de Buenaventura de Sousa. Bueno, dice que, según mi opinión, los trabajadores informales fueron los más afectados por el virus porque no tenían un puesto seguro, no tenían, por ejemplo, para los profesores hoy en día, si es que tienen vacaciones, o sea, no hay feriado, los días, meses libres que tienen, se les sigue pagando a ellos, pero a un trabajador informal es difícil eso. Puede ser despedido incluso de su trabajo y no puede sustentar su economía y la alimentación de su familia. Bueno, sin más que decir, les doy el segundo capítulo. Gracias. Capítulo número 2. La gráfica transparencia del virus. Bueno, en este capítulo, Buenaventura de Sousa nos explica que tras la llegada de la pandemia fue como un espejo. ¿Qué quiere decir con esto? Que existieron distintos problemas que ya existían desde mucho más antes, tanto como económicos, sociales y ambientales. Entre los problemas más visibles fueron la pobreza, la desigualdad, las injusticias y cómo la sociedad ignoraba a una gran parte de la población que desde antes de la pandemia ya se encontraba en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones que la sociedad no los apoyaba, en situaciones de pobreza, injusticia y desigualdades. El autor sostiene que estas injusticias se debieron a tres grandes denominaciones, que fueron el capitalismo, el colonismo y el patriarcado. También mencionó que hasta el día de hoy estas denominaciones siguen controlando, de manera conjunta, siguen controlando de manera injusta. Según él, estos sistemas favorecían más a una comunidad y mientras tanto que otra comunidad los dejaban de lado. La comunidad que más necesitaba apoyo era ignorada por estas denominaciones. También es importante que muchas veces fueron ignoradas por la población. Nos indica de cómo la población estaba acostumbrada a vivir lleno de injusticias de parte de la sociedad, pero a la llegada de la pandemia estos problemas se vinieron
su lado la población, dándose cuenta de que cómo la sociedad los ignoraba, de cómo necesitaban apoyo y la sociedad los ignoró y les dio más importancia a otras personas, mientras que las personas de bajos recursos fueron ignoradas, las personas que más necesitaban apoyo fueron ignoradas por esa sociedad y las personas se dieron cuenta de cómo los ignoraban día a día, de cómo no les importaba si vivían o no vivían, si comían o no comían. Finalmente el autor afirma que la pandemia fue una invitación para que las personas se dieran cuenta de cómo la sociedad debía mejorar, de cómo debían dejar de ser ignorados, de cómo las situaciones de vida debían ser mejoradas, de cómo la sociedad debía verlos y no ignorarlos como una pequeña población, una población que necesita de apoyo, una población que está vulnerable. A reconocer sobre el capítulo 3, que es al sur de la cuarentena. Sí, la cuarentena perjudicaba a los trabajadores trabajar, porque ya que no tenían trabajo, tampoco tenía cómo sustentar a la familia, por en sí no tenía mucha economía. También perjudicaba así a los trabajadores que trabajaban así en las calles, a los comerciantes, porque ya que no tenían que salir ni una persona así en la calle. Y también en esa parte no podían trabajar, ya que tenían que tener un permiso, y así cuando tener un permiso no podían cómo trabajar, porque ya que también en esa parte había muchas personas que no tenían economía. Sí, había una cuarentena que era sencilla. Sí decían que era simple, que tal cosa, pero en sí la gente no respetaba, ya que decían que la cuarentena tenía que ser respetada, pero en sí no le respetaban, ya que también salían en la calle, hacían escondidas, pero en sí no permitían trabajar, porque ellos tenían seguridades, esas cosas. Y también, pero en sí las personas sí claramente salían a caminar, porque en sí no respetaban, pero solamente hacían las cosas. El capítulo 4, sobre la intensa pedagogía del virus, las primeras lecciones. ¿Sobre qué trata? Eso nos trata sobre las enseñanzas que dejó la pandemia del COVID-19 en la sociedad. También el autor explica que el virus no solo fue una crisis sanitaria, sino también fue una crisis política, una crisis económica y también fue una crisis social. Fue una crisis económica ya que algunas familias se quedaron sin dinero, se quedaron sin economía para comprar sus alimentos, ya que el que traía el sustento para la casa, en sus trabajos a veces les pedían las 3 vacunas, les pedían que tuvieran unas especies que presentaban síntomas, los desechaban, los pedían, no los necesitaban en los trabajos. También hubo también la evidencia de las desigualdades existenciales en el mundo, ya que a los que tenían dinero en los hospitales les atendían más rápido, les ayudaban más rápido, pero a los que no tenían dinero, o sea, a los pobres, casi no les atendían demasiado, o sea, les dejaban en espera. También muchas personas tuvieron acceso a servicios de la salud y a los recursos, mientras que otros enfrentaron la pobreza, el desempleo y la falta de atención médica, ya que, como les dije, otras personas iban a los hospitales y les decían de que no habían camillas, les decían de que no había los medicamentos, les hacían esperar. También el texto señala que la pandemia demostró la importancia de fortalecer los sistemas de salud, o sea, sería de comer bien, para así que no te agarre tan fuerte la pandemia. Apoyar la investigación científica, también sería promover la cooperación entre los países, o sea, entre países ser ser amigables para que así entre nosotros los países podamos encontrar la cura para el COVID-19. También resalta el valor del trabajo del médico, ya que los médicos se arriesgaban su salud para salvar a las demás personas, ya que decían que el COVID-19 era contagioso. Entonces los
a los médicos casi eso no les importaba, ya que los médicos les importaba más la salud de los pacientes y arriesgaban sus vidas, su salud también. Además también reflexiona sobre el impacto del ser humano en el medio ambiente y cómo las actividades económicas afectan el equilibrio de la naturaleza, ya que antes de que vean la pandemia del COVID-19, las personas empezaban a botar las basuras, desechaban en las calles, empezaban a contaminar, no les importaba casi el medio ambiente, pero cuando hubo la cuarentena, al no salir a la calle, algunos vieron que los parques, vieron que los bosques empezaban a no tener tanta basura, y así el medio ambiente se estaba un poco fortaleciendo. Durante el confinamiento se observó una reducción temporal de la contaminación, ya que no había tanta basura como antes de la pandemia. Otra enseñanza importante es la necesidad de practicar la solidaridad. También era la responsabilidad y el respeto por los demás. Teníamos respeto mutuamente y no faltamos el respeto. También el uso de medidas de prevención, por ejemplo, sería el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, también el distanciamiento físico para así no contagiarnos. También demostró que las acciones individuales pueden proteger a toda una comunidad, o sea, lavarnos las manos pueden proteger a no contagiarnos entre nosotros, el uso de mascarilla también. Finalmente, el autor invita a aprender de esta experiencia para construir una sociedad más justa. Nos invita para que nosotros ya no contaminemos el medio ambiente, también de que tengamos cuidado, también de que tengamos las prevenciones, por ejemplo, de lavarnos las manos, de usar la mascarilla y así no contagiarnos entre nosotros. También la pandemia dejó claro que el bienestar de cada persona depende del bienestar de los demás, porque si es que no usas las medidas para prevenir el contagio, te contagiamos más rápido. Y también, además, que solo mediante la cooperación y la responsabilidad colectiva es posible superar los desafíos grandes, ya que si nos ayudamos mutuamente, si nos cuidamos y no andamos así sin cuidarnos, podemos cuidarnos a nosotros mismos, entre nosotros. Gracias. Ahorita también hablaré sobre el futuro, el quinto capítulo, que dice el futuro puede comenzar hoy. Bueno, en este capítulo, Buenaventura de Sousa relataba cómo, o sea, la pandemia no era tan mala, que digamos. Pues, según todas las personas lo veían como algo problemático que nos iba a hundir a nosotros y al Perú lo iba a dejar en crisis. Claro que la pandemia hizo desigualdades, también trajo varios problemas en la sociedad. Salieron varios problemas a la luz que antes estaban escondidos. El nacionalismo ha salido, tenía más poder, el centralismo y el patriarcado salieron también. Pero Sousa relata que no todo fue malo en este capítulo. Dice que la pandemia también pudo habernos dado algo bueno. Por ejemplo, decía que los humanos también tenemos que... Según Sousa, él imaginaba que la pandemia era una oportunidad de cambiar, tener más humanidad para nosotros, tener un lugar para más solidario, más respetuoso, porque en la pandemia vemos que las personas, más antes las personas no respetaban mucho el medio ambiente. Y con la pandemia, Buenaventura de Sousa decía que podríamos mejorar esas cosas, podríamos ponernos a reflexionar y pues cuidar a las personas, a las demás personas y a los demás seres vivos que también nos rodean. Bueno, para ti una pregunta sería, ¿qué significaba la cuarentena para los trabajadores que ganaban cada día lo que necesitaban para vivir ese día? En sí, para ellos significaba ganar esa plata para alimentar a sus hijos, ya que si perdería ese trabajo por culpa de la cuarentena, no tendrían suficiente economía para poder alimentar a sus hijos. Eso sería.
¿Y tú crees que en la pandemia ellos se arriesgarían a desobedecer la cuarentena para alimentar o poder sostener a su familia? Sí, yo creo que sí, porque ya que lo que mayormente los padres están haciendo por mantener a sus hijos o también dar un pan para sus hijos, para sacrificarse para que estén bien alimentados, estén bien en su salud. Sí, los padres se harían todo, se arriesgarían para dar un buen futuro a sus hijos. ¿El retorno a la normalidad implicaría dejar de priorizar la defensa de la vida? Bueno, para mí creo que no dejaría de priorizar, porque la vida es algo que es fundamental para nosotros. Bueno, depende de qué tipo de vida usted esté hablando, porque sería en la vida de lo económico, porque normalmente no se normalizaría, de la alimentación, pero si es en la vida de la salud, es primordial para nosotros. Si es que, digamos, se normaliza, en un caso, se normalizó la pandemia, ¿no? Nosotros no tenemos que descuidarnos en nuestra salud, porque hoy en día las personas, bueno, dicen que la generación es de cristal, porque una caída y ya estás con una fractura, o dicen que si sales abrigado no te vas a resfriar, y si un niño sale resfriado, entonces se va a enfermar. Bueno, para mí sería que la normalización no deberíamos dejar de priorizar la vida. Gracias. Y bueno, en conclusión, todo el libro trata que todas las cosas no son malas en la pandemia, sino que también habían cosas buenas. Gracias.